Hola, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a estos nuevos episodios de podcast, un tiempo en el que Dios nos quiere enseñar a través de cada testimonio de cada joven de MCI acerca de lo que ha hecho en sus vidas. Y yo quiero presentarme, soy Natalia Rubio, pastora de Misión Carismática, y hoy tengo el privilegio de estar acompañada por Manu, pero me encantaría que seas tú quien puedas presentarte y contarnos un poco de ti. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Manuela Zapata, tengo 21 años, soy miembro activa en MCI Pereira. ¿Qué más les cuento sobre mí? Bueno, actualmente sirvo en el Ministerio de Alabanza, estoy en el equipo de creativos, haciendo un poco de todo, pero más enfocada en la parte de social media. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué haces secularmente, Manu? ¿qué hago secularmente? Bueno, en la universidad, estudiando ya mis últimos semestres de mercadeo. em, Soy alguien muy familiar, ¿sí? Me gusta estar mucho con mi familia, en casa, em, también con mis amigos y así. Bueno, como tú lo dices, Manu, digamos, cuando yo te veo a ti, pienso en servicio, ¿sí? Eso es algo que te ha caracterizado desde muy pequeña, el verte ahorita en la alabanza, el verte en creativos y literal, o sea, estás en la parte de social, pero también te metes en diseños, también estás en la cámara, o sea, lo que necesitemos, siempre estás ahí súper dispuesta. Y me encantaría que desde ese punto de vista, Manu, sí, como una joven, nos puedas hablar de ese propósito que Dios ha tenido en tu vida a través de los procesos fuertes y las circunstancias difíciles que de pronto han venido en tiempos familiares complicados. Bueno, principalmente mi familia ha sido ese ejemplo justamente de ministerio, ¿sí? De ser activo en la iglesia y no solamente de ser activo, sino también de servir, ¿sí? Siempre he tenido esa enseñanza desde pequeña a través de mis papás y no solamente que ellos me han enseñado, sino con su ejemplo, ¿sí? Verlos a ellos también en servicio, con sus células, con su ministerio, con su equipo de 12 siempre han sido un ejemplo para mí. Y pues a través de las pruebas que hemos pasado en familia o que he pasado, Dios me ha formado, ¿sí? Y me ha formado en una parte de que no soy creyente o no soy cristiana por mi familia, ¿sí? Sino por convicción, ¿sí? Porque he conocido a Dios personalmente. O sea que Juan 16:33 se hace en tu vida real, porque ahí nos habla de estas cosas, os he hablado para que tengáis paz y nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, Manu, cuéntanos un poquito cómo fue crecer en ese hogar cristiano, servir desde muy pequeña junto a tu familia. Bueno, fue algo muy especial. La verdad, yo siempre les agradezco eso a mis papás y creo que uno debe tomar eso como ejemplo porque, como lo decía ahorita, mis papás nunca me dijeron, no, es que usted tiene que servir, sí, no es que usted tiene que servir en la iglesia, es que tú tienes que hacer tu ministerio, no, siempre fue con su ejemplo. Sí, ellos nunca me obligaron a hacer nada, sí, ellos siempre respetaron eso, pero ellos sembraron en mí esa semilla, sí, que ellos tal vez no lo hicieron conscientemente, pero ahora pues se ve el fruto. Entonces yo crecí con una familia activamente en el servicio y creo que eso fue lo que más me impactó y lo que ha sido que me ha formado en lo que soy ahora. Bueno, yo sé que este podcast no solo lo está viendo jóvenes, sino también padres, y tú acabas de decir algo muy importante y es aquello de instruir los hijos, porque la palabra de Dios en Proverbios 22:6 nos habla de instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y pues no es que tú seas viejas, no, estás muy joven, pero vas por un camino y en el cual yo siempre te he visto como muy alineada dentro del propósito. Mm. Bueno, Manu, llega ese momento oscuro, ese tiempo difícil. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Qué impacto tuvo en tu fe y en tu relación con Dios acerca de lo que sucedió en tu familia? Bueno, acerca de lo que pasó con mi familia, pues fue,
el divorcio de mis padres. Y eso fue una noticia muy difícil y fue no algo que solo impactó mi vida, sino la vida de todo mi núcleo familiar, ¿sí? Y fue muy difícil para mí más la situación, fue la reacción de toda mi familia, ¿sí? Fue un momento muy difícil, fue un momento donde em, yo nunca lloré delante de alguien, siempre estaba como en mi tiempo secreto, en mi habitación, en el baño cuando estaba sola, era el momento donde la verdad me quebrantaba y fue un tiempo bastante difícil porque cuando yo recibo la noticia, em, yo dije, Señor, pero es que ver a mi familia, de que toda mi vida he servido en la iglesia, que eran líderes activos, yo, ¿cómo es que pasa esto? Señor, ¿cómo es que dejas que pase esto? Y fue como, no entiendo, o sea, yo podría tener todos los argumentos para decir, no más, o sea, hasta aquí, Señor, o sea, ¿dónde estás? Pero ahí, pues, cuando el Espíritu Santo habla a mi vida y él me decía, no te rindas, o sea, aquí estoy, no lo hagas, no te vayas. Y fue un tiempo donde el Espíritu Santo llenó mi corazón en ese momento y donde él fue el que me levantó en ese momento tan difícil. Bueno, ahí yo veo que el Espíritu Santo te llevaba a decir no te rindas, pero si era decirte ríndete delante de mí. ¿Cómo es? Tú me hablabas dentro de lo que nosotras hablábamos en bambalinas, detrás de cámara. Tras. Sí, me comentabas un poco y decías, teníamos a mi padre como el centro de todo. Ujú. ¿Cómo lograr entender eso? ¿Cómo lograr entender que él ocupaba el lugar que debería haber estado ocupando Dios? Bueno, uno podría decir que antes de que pasara todo, uno decía, no, no, el primer lugar es Dios, ¿sí? Pero yo creo que a través de los momentos difíciles, o yo siento que Dios trajo ese momento difícil, fue para que en nosotros, en mi familia, nos diéramos cuenta de eso. O sea, si no hubiera pasado eso, yo creo que mi papá seguiría teniendo el primer lugar, ¿sí? Porque no solamente en mi caso, sino también en el caso de mi mamá, pues mi mamá se había casado con él, era, pues siempre había soñado y había fundamentado su vida con él, con sus hijos, se había proyectado. Entonces, no solamente fue en su vida donde ella se dio cuenta que tenía a mi papá como entronado, sí, sino que también fue en mi caso, o sea, yo nunca me di cuenta de que no pensaba de que Dios fuera mi proveedor, sino que era mi papá. Entonces, o que siempre dependía de él. Entonces ahí fue donde también Dios trajo esa revelación que fue muy fuerte, fue demasiado fuerte. Y ahí tuve que pasar un proceso de arrepentimiento y de conocer verdaderamente a Dios como ese padre también. O sea, que en medio del dolor entendiste, Manu, que la relación con Dios era personal, ¿sí? Que no era por todo lo que hiciera tu familia en conjunto, sino que era una decisión tuya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso de rendición total? Ahora sí hablemos de esa rendición que el Espíritu Santo te pidió. Bueno, esa rendición fue muy impactante porque en ese tiempo también pude conocerme a mí misma, ¿sí? Pude decir quién es Manuela, ¿sí? Pude conocerme a mí misma porque en ese proceso me di cuenta de que yo era alguien, siempre había pensado que yo expresaba bien mis emociones o pues con personas de confianza, pero hasta que pasó ese momento no me había dado cuenta que yo era tan cerrada y más en un momento tan difícil, para mí era difícil compartir eso con mi líder en ese momento o con los pastores. Era muy difícil, o sea, yo siempre hablaba como de la situación general, pero nunca como a profundidad, y entonces ahí entendí que no estaba como abriendo mi corazón, ¿sí? Entonces ahí es cuando Dios me habla y es que si tú no abres tu corazón, entonces ¿cómo vas a querer que yo te sane? ¿Sí? Entonces fue un proceso donde tuve que empezar a abrir mi corazón. Empezó con mi líder, con mis pastores, también con mi mamá. eh, y entendí que tal vez yo quería evitar esas conversaciones, ¿sí? Yo quería evitar el dolor, yo quería evitar los recuerdos, quería evitar todo eso que lo llamamos como conversaciones incómodas, ¿no?
Y ahí fue donde me di cuenta de que a mí no me gustaba, no podía tener conversaciones difíciles, era muy difícil para mí. Entonces ahí el Señor empieza a procesarme, ¿sí? em, y empezó a tener una restauración en mi corazón. No fue fácil, no les puedo decir, fue de un día para otro, fue un proceso constante, sí hubieron subidas, hubieron bajadas, porque también era un proceso familiar. Yo vivo con mi mamá, entonces también ver a ella a veces en sus días buenos y en sus días malos, fue muy difícil. Pero creo que también no solamente el Señor me sostuvo en ese momento y me procesó y me abrazaba con ese amor a través del Espíritu Santo, sino que también mis líderes fueron una parte importante en eso y creo que es importante resaltar que hubo una comunidad, sí, una comunidad que de verdad estaba ahí apoyándonos como familia y apoyándome. Bueno, Manu, algo que yo admiro demasiado es ver la manera en cómo enfrentaste toda esa situación. Digamos, en este momento ya lo puedes sonreír, ya lo puedes hablar sin voz entrecortada, porque Dios trajo una sanidad. Pero fuiste, o sea, yo admiro de ti porque fuiste una persona que en medio del proceso nunca te vi desfallecer y digamos, no fuiste de las que abandonaste lo que Dios te había entregado. Por eso yo decía tremendo porque te hizo un llamado desde muy pequeña a servir a Él y a pesar de las circunstancias, pues tuviste momentos de tener quietud, de orar, de restaurar, pero aún así fue muy corto porque continuaste y no decidiste cómo perder ese plan y ese propósito que Dios tenía para ti. Entonces, digamos que yo admiro demasiado eso, Manu, porque yo diría, pues viviendo tantas presiones, me imagino la contienda en la casa, los momentos en que tus padres, no, yo no quiero ir, yo tampoco, la desilusión, el dolor, la culpabilidad, pues tú llegarías a pensar, pues, ¿qué hago allá? O sea, ¿para qué voy? ¿Para qué sigo sirviendo si sucedió todo esto? Eso es algo que imagino yo. No, sí, esa fue otra parte difícil porque pues no solo era el proceso que estaba pasando, sino también que yo decidí, o sea, gracias a que el Espíritu Santo habla a mi vida en ese momento, pues yo sigo pues en la iglesia, yo sigo activamente con las responsabilidades que Dios ya me había dado, con con ese respeto hacia todas estas actividades, todos estos procesos, pues estar en el Ministerio de Alabanza, seguir en creativos y en diferentes áreas. Em, Así que era muy difícil porque mis papás en ese momento, claro, estaban viviendo su proceso, estaban, de pronto habían contiendas o tal vez escuchaba otras voces, si ellos de pronto pensaban en irse para otro lugar y era muy difícil llegar de servir en la iglesia y llegar a casa y que empezaran a hablar así. Sí, eso también era una batalla en la mente. Entonces yo también guardaba mucho mi corazón de lo que ellos hablaban, sí. Y también era muy difícil venir a la iglesia, entonces todos me preguntaban por mis papás. Entonces, ¿y cómo están? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? ¿Y cuándo vienen? Y yo, no, están muy bien, gracias. Entonces fue también un momento muy difícil donde uno tiene que aprender a manejar esas situaciones y en verdad, o sea, meterse con Dios, con el Espíritu Santo, porque Él es el que te guía en todo ese proceso. Bueno, yo sé que varios de los que están viendo este podcast pueden estar viviendo situaciones similares, problemas familiares, separación, donde te ves en medio de una situación que no esperabas. Pero hoy queremos regalarte Mateo 11:28, que habla de venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pienso que eso es uno de lo que nos deja como enseñanza tu experiencia y es entregar completamente al Señor para que Él sane, restaure y haga lo que tenga que hacer, porque de pronto en nuestras fuerzas vamos a querer muchas veces cambiar las circunstancias, pero no va a ser posible. Entonces es aprender a sobrellevarlas, pero con el poder del Espíritu, con ese acompañamiento de parte de Él. Bueno, cuéntanos un poquito, Manu, cómo viene esa restauración y el servicio que tienes actualmente para Dios, ¿sí? Porque a pesar de que tus padres no han vuelto, están separados, ¿sí?
tú sigues firme sirviendo, ¿sí? ¿Qué significa para ti hoy estar en la banda y estar en el equipo de creativos? Wow, son dos preguntas en uno. Bueno, mis papás actualmente no están juntos, sí, y uno podría decir, viendo desde afuera la situación, no, bueno, entonces, ¿qué haces tú orando, sirviendo al Señor? Sí, mira, pues nunca hubo esa restauración entre esta pareja, entre mis papás, pero algo importante es que Dios tiene el control, ¿sabes? A mí nunca el Señor me dijo, tus papás van a volver, tus papás no van a volver, ¿no? Sí, Dios quiso procesarme a mí, sí, y yo decidí, y yo se lo dije a Dios, yo dije, yo voy a servirte, aunque mis papás vuelvan o aunque mis papás no vuelvan, sí, y es muy difícil, o sea, aquí lo puedo decir ya tranquilo porque ya ha pasado, ya pasé ese proceso, pero en el momento fue muy difícil, o sea, era con un dolor en el corazón, pero ahí entendí en realidad que yo soy hija de Dios, ¿sí? Que yo entendí de quién dependía, ¿sí? A quién le iba a servir y a quién iba a pertenecer mi vida. Entonces, desde ahí el Espíritu Santo empieza a procesarme, y empezó una restauración y creo que también el servicio me llegó a restaurar también el ministerio de alabanza, también los diferentes líderes. Y hubo momentos difíciles y de quebranto, y creo que ahí es donde aprendí la verdadera adoración, ¿sí? Que la adoración no son solo canciones, no es pararte en una tarima y cantar una canción con una letra hacia el Espíritu Santo, hacia Dios, sino de verdad un corazón rendido, ¿sí? Em, y se me olvidó la otra pregunta. Ya, la perspectiva del servicio. ¿Listo? Sí, pues digamos que lo que me has hecho viene a un resumen, ¿sí? Sí. De que ese servicio te ayuda a mantenerte firme, Ujú. ¿sí? Y a encontrar tu propósito. Entonces, yo quiero, Manu, que tú puedas hacerle una invitación a aquellas personas, miembros activos de nuestra iglesia, de nuestros jóvenes, porque viven diferentes situaciones. Tal vez ellos en este momento no estén pasando por una infidelidad de su hogar, un divorcio, una separación, pero sí hay circunstancias que los han llevado a desistir, a decir en este momento no es el momento de servir, es el momento de estar en quietud. O sea, ¿cómo los motivarías o qué mensaje le darías a ellos para que no pierdan ese foco y el llamado que Dios les ha hecho? Bueno, principalmente es de cuando Dios te llama, cuando Dios te pone en un lugar, no ha sido porque tu líder, muchas veces pensamos eso, ay, no es que el líder me dijo, entonces yo en obediencia. Sí, pero principalmente te ha llamado Dios, porque sí, ¿quién ha puesto esa inquietud en tu líder? Sí, o en ese líder de esa área, ha sido Dios, ¿sí? Y yo creo que Dios también nos forma a través del servicio, y creo que si tú en este momento te sientes desmotivado, ¿sí? Hoy ora, ¿sí? Ora en ese lugar secreto, ora a Dios que te guíe, ¿sí? Que te dé esa fuerza, que te dé ese entendimiento para empezar a servir, ¿sí? Porque puede ser tu caso que digas, no, es que a mí no me han llamado a servir, sí, es que a mí mi líder no me ha dicho nada, no sé en qué servir, sí, no sé, todavía no tengo ese propósito claro. Ahí es donde tienes que empezar a orar, sí, Dios va a poner el sentir en tu corazón, y también al empezar a servir uno se da cuenta, sí. Yo empecé sirviendo en el Ministerio de Alabanza. Yo jamás pensé que iba a terminar en creativos. En serio, pero tienes muchos dones. O sea, lo entendí ya estando en el área, sí, ya cuando entré y yo empecé a apasionarme en realidad por lo que es ese ministerio de creativos, y ver cómo Dios puede traer también restauración o puede hablar en esas diferentes áreas. Por ejemplo, en fotografía, a través de una foto, Dios habla a través de las redes sociales, cómo puedes mostrarle a muchas personas que Dios existe, ¿sí? Que Dios obra en nuestras vidas. Entonces creo que tienes que perseverar, ¿sí? Uno también es formado en el servicio, y uno tiene que ser apasionado por lo que hace, ¿sí? Entonces creo que es eso principalmente. Bueno, yo tengo, ahora que tú hablabas de, no te imaginabas servir en creativos, yo sí tengo un recuerdo
de nosotros en un almuerzo junto a tu familia, más puntualmente con tu cuñado, que nosotros hablábamos de las redes sociales y esa parte de creativos de la iglesia, y él decía, sí, mira, vamos a hacer, vamos a subir, vamos a bajar, traía muchas ideas chéveres, y tú eras ahí como a un lado, como en silencio, no opinabas, no decías nada, y ahora eres como esa parte fundamental de ideas, de cosas, entonces es tremendo lo que Dios hace, o sea, uno no alcanza a imaginar Así. hasta dónde Dios lo está llevando. Ujú. Así. Bueno, Manu, gracias por compartir el testimonio y recordarnos que nuestra fe pues no depende de las circunstancias. Realmente es Dios quien nos hace un llamado y es por Él y para Él que lo hacemos. Y que algo importante es entender que la salvación es personal. O sea, tú pudiste haberte quedado con esa circunstancia y haberte rendido, pero lograste entender que no, la salvación no venía por tu familia, sino que era algo que Dios te iba a demandar a ti y te iba a pedir a ti. Entonces, Manu, me encantaría que pudieras hacer una oración para terminar por todos aquellos jóvenes que están viviendo en este momento cosas similares o iguales a las que tú estás viviendo para cerrar este primer capítulo. Dale, claro que sí. Bueno, y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están viendo este podcast, Señor. Cada uno de esos jóvenes, cada una de esas familias, Señor, tal vez padres. Hoy, Señor, te pedimos por sus vidas, Señor, y te pido que traigas restauración a sus vidas, que si están pasando por un momento difícil, Señor, tú seas abrazándolos, Señor, y guiándolos, Señor, en ese proceso, porque sabemos que tú no nos dejas solos, Señor. Hoy trae ese propósito hacia ellos, trae esa revelación de servicio, Señor, trae esa revelación de parte de ti, no solo a estos jóvenes, sino también a sus familias, Señor, porque sabemos que a través del ejemplo de nuestros padres, ellos pueden enseñarnos también, ellos pueden sembrar en nosotros una semilla de servicio, una semilla que va a dar fruto. Hoy te doy gracias por todas esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y Amén. también, Señor, queremos bendecir estos nuevos episodios que sabemos que traerán mucha edificación a nuestros jóvenes en nuestra iglesia, Señor, por cada familia también que nos va a estar viendo. Y gracias porque cada testimonio, Padre, nos va a servir para crecer, madurar, aprender y entender los procesos que vienen y tomarlos todos en tranquilidad. Amén y amén. Amén. Amén.